Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, buenos días a todos y todas. Nos convoca esta reunión de trabajo del proyecto Edificios Municipales Energéticamente Sustentables, que desarrollamos a través del consorcio que integra la Universidad Nacional de La Plata, la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático y el Centro de Eficiencia Energética de Copenhague. En este caso, ustedes saben que hay un producto 6, que son desarrollar auditorías energéticas en edificios municipales. Este producto forma parte de un componente junto a otros productos, que es la formulación de proyectos de mejora de eficiencia energética en los edificios, una búsqueda de un mapeo de fuentes de financiamiento y la realización de obras concretas de mejora. En este caso, el responsable del producto, que es Jorge Tchaikovsky, director del Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, nos va a explicar la fase 1 de este producto para que la puedan desarrollar cada uno de los municipios. Después le doy la palabra a Jorge y la bienvenida, y después supongo que haremos un intercambio para evacuar dudas. Jorge. Hola, buen día a todos. ¿Cómo estás, Horacio, Orlando, Silvana? Bueno, esperaba un poco más de participantes para la capacitación. Lo organicé en dos partes. Primero una rápida, un PowerPoint con una explicación de qué son las auditorías y un poco qué es lo que vamos a hacer, con qué instrumental vamos a medir, finalizando con lo que sería parte del producto que Copenhague se encargaría de armar, y previo a que el área de proyecto de la universidad pueda iniciar lo que serían las anteproyectos de las rehabilitaciones. Eso es un poco el panorama de la primera parte de esta capacitación. En la segunda parte, dando tiempo a que puedan ingresar más personas, la coequiper y profesora titular, investigadora de CONICET, Analía Gómez, va a explicarles cómo se completa, cómo se llena las encuestas que les hemos venido mandando para incluirlos como auditores locales. Si están de acuerdo, veo cómo comparto la pantalla. No lo hice nunca con este sistema. Disculpen si hay problemas. Es la primera vez que uso el GoToMeeting. Acá la pantalla me aparece desactivada. Supongo que me tiene que habilitar la coordinación. Sí, ahí Jorge te va a aparecer habilitado. Bueno, muchas gracias. ¿Están viendo la presentación? Creo que sí, porque yo la veo acá en un costadito. Así que veamos. Sí, se ve perfecto. F5. Voy a minimizar las ventanas, porque tengo toda la pantalla repleta de ventanas. Bueno, a ver cómo hago esto. Perdón la desprolijidad, pero contraer. Contraer. No, no hay caso. Bueno, la moveré hacia abajo. Ahí está. La estoy moviendo hacia abajo y me aguantaré que me tape la pantalla. La próxima vez me capacitaré en el uso de este programa. Bueno, esto es parte de lo que sería la parte inicial del seminario, la asignatura de auditoría energética que dictamos en la carrera de especialización y maestría, y entonces estoy usando directamente una versión reducida
de lo que sería la primer clase. A ver cómo lo paso. Entonces, ¿qué es lo que contendría un seminario completo de capacitación para ver qué cosas podemos, a medida que aumente el interés, ir avanzando con los interesados en los municipios? Primero vamos a ver qué es una auditoría energética, vamos a ver cuál es el objetivo de una auditoría energética, vamos a ver cuáles son las pautas metodológicas de las auditorías energéticas edilicias, los tipos y niveles de auditoría, las etapas, porque ahora estamos en la fase 1, etapa 1, de lo que van a ser los 3 niveles de auditoría que vamos a plantear, y luego ya no nos corresponderá a nosotros, pero viene lo que se denomina el reciclado ambiental. Vamos a mostrar un poco los protocolos y el instrumental que posee el laboratorio, se cambió solo, que posee el laboratorio para hacer este trabajo cuando vayamos a visitarlos, estemos vacunados, se nos autorice, regresar a la facultad para usar nuestros equipos, etcétera, y prepararnos para viajar. Y todo lo que tiene que ver con casos de estudio, cosas así, quedarán para una futura capacitación. Entonces, ¿qué es una auditoría energética? Una auditoría energética es un estudio técnico de una unidad, empresa, vivienda, comercio, edificio, etcétera, para comprobar si la gestión energética está optimizada. Ya hemos visto en una capacitación anterior de que la mayoría de los municipios, en función de las pocas encuestas que hemos recibido, todavía no tienen un gestor energético. Entonces es muy difícil optimizar lo que no se está gestionando. Entonces el aporte con el enorme apoyo de la Unión Europea para este proyecto, para los municipios participantes, a través de la mediación de la Universidad de La Plata y del RAMCC, será tender a que haya gestión energética y que luego, a partir de los ejemplos que se puedan rehabilitar, entonces tender a el concepto de optimización. Esto sería como algo a futuro. Esto significa que el estudio técnico explicará si se puede ahorrar en gasto energético o no, y en caso de existir margen de ahorro, explicará dónde y cómo se puede conseguir. Aquí disculpen, me está tapando la pantalla a mí. También se pueden llamar estudios de ahorro energético o estudios de costes energéticos en la bibliografía principalmente europea y en particular española. Yo estoy pasando la pantalla, pero no sé por qué se me demora. Vamos. Bueno, voy a salir de la presentación y volver a entrar a ver si se recupera. Y si no, me darán unos poquitos minutos para que lo convierta rápidamente en un PDF y de esa forma no tenga todos estos problemas con el benemérito PowerPoint. Estoy tratando de salir, me dice que no. Abandonar la reunión. Bueno, a ver cómo hago con esto. Ah, acá está, ya está. Estaba yo aplicando mal la tecla. Bien. Quiere que lo pase. Vamos. Disculpen la desprolijidad. Entonces, el objetivo de una auditoría energética es minimizar los costos energéticos sin disminuir el confort climático mediante propuestas de ahorro y eficiencia energética. Típicamente, cualquier auditoría energética presenta dos partes bien diferenciadas. Uno, un estudio de la situación actual con análisis de costos y usos. Y segundo, una identificación de las áreas, equipos o instalaciones susceptibles de mejora con una lista de posibles medidas a aplicar. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Que el edificio que vamos a auditar es un sistema del cual desconocemos prácticamente todo. No conocemos nada salvo que, en el caso de este proyecto, les hemos pedido que ustedes elijan al menos un edificio para comenzar a
a trabajar el equipo del laboratorio. Y entonces, en este caso, llegaríamos a que ni siquiera conocemos desde el proyecto cuáles son los edificios a auditar, porque nos tienen que facilitar cada uno de los municipios. Entonces, hasta podemos ir un poquito más atrás que el sistema edificio. Entonces, ese edificio tiene pérdidas, ¿sí?, que tienden a generar un cambio en su porcentaje de rendimiento. Se puede saber que está entrando agua, energía y otro flujo tanto de energía como de materiales. La pregunta es que no se sabe en qué se usan, ¿sí?, y además no se sabe qué servicios o trabajos se están realizando. Lo que busca la auditoría es esto: desconocimiento absoluto del edificio o de la red de edificios de este proyecto, al cual nosotros tenemos que tratar de entender qué es lo que entra, cómo se usa y cómo sale. Entonces podemos ver que sea una vivienda o cualquier otro edificio, un barrio, una ciudad, un país, o podemos incluir, si quieren, al planeta completo con esto del cambio climático, se están usando un montón de recursos como gas, energía eléctrica, carbón, leña, querosene, otros, además de agua de red o recursos pluviales. Hay un sistema energético que desconocemos cuál es, y luego tenemos una serie de elementos en los que se consume todos esos recursos energéticos de energía y masa para producir servicios. Esos servicios son iluminación, climatización, calentamiento de agua sanitaria, cocción, fuerza motriz, conservación de alimentos, entretenimiento y otros, y agua fría y caliente. Eso es parte del trabajo que tiene que hacer el laboratorio para poder enviárselo a Copenhague. Entonces, ¿qué es lo que uno podría saber para los trabajos que hemos hecho nosotros en un solo ejemplo del caso vivienda? Bueno, se puede saber de que, por ejemplo, las heladeras consumen el 38% de energía eléctrica en la región del área metropolitana de Buenos Aires, que la iluminación representa el 11%, la refrigeración el 20%, y luego hay valores menores para calefacción, microondas, entretenimiento, lavarropas, inclusive está planchado, que yo creo que es algo que va tendiendo a desaparecer. Y luego en el caso de gas natural, lo usual es que el 42.5% se utilice en calefacción, el 16.8% en calentar agua para uso sanitario, el 9.2% en cocción, el 8.1% en heladera y casi el 11% en el tema de los pilotos. Todo el resto son valores inferiores. Entonces, ¿cuáles serían las pautas metodológicas para una auditoría energética de ELICEA? Bueno, es una metodología para el análisis del comportamiento de sistemas desde un enfoque energético ambiental que nos va a permitir cuantificar los consumos de energía, discriminar la energía por vectores y usos, como ya vimos en los esquemas, conocer el comportamiento térmico de los usuarios, o sea, qué nivel de confort tiene, porque para yo poder comparar lo que surge de un balance, suponiendo que está a 20 grados Celsius de manera total y completa a lo largo de 365 del año en cualquier lugar de la Argentina, me va a dar una cantidad de energía teórica en función de la envolvente del edificio, cantidad de usuarios, etc. Pero resulta que hemos encontrado que en la enorme mayoría de los casos, no quiero poner un porcentaje, así que prefiero decir enorme mayoría de los casos, en la Argentina se subutiliza energía. ¿Esto qué quiere decir? Que no se está en confort los 365 días del año. ¿Esto qué conlleva? Bueno, conlleva justamente que los usuarios no están haciendo el uso de la energía que requieren para poder estar en confort térmico, lumínico, etc.
Además de esto, entonces, lo que nos va a permitir es conocer cuáles son las condiciones de confort ambiental, como ya mencionamos, cuál es el comportamiento térmico de los usuarios, determinar las acciones a seguir para mejorar el comportamiento del edificio como un sistema energético, esto lo va a hacer Copenhague, identificar y cuantificar en emisiones, nosotros vamos a elaborar algunos indicadores para compartirlos con el proyecto y el informe final lo va a hacer Copenhague a partir de lo que nosotros preparemos. Conocer el costo de impacto ambiental del edificio en su vida útil, esto es algo que no vamos a alcanzar a hacer, y por supuesto generar un informe técnico. Parte de este informe técnico lo va a hacer el ICE, el resto lo va a completar Copenhague, y esto puede terminar en una calificación del desempeño energético ambiental. Trataremos de hacer una versión preliminar desde el laboratorio si nos dan los tiempos. Estamos trabajando en eso. Para lo cual, dado que hay una herramienta de etiquetado que tiene Secretaría de Energía de la Nación solo para viviendas, no se adapta a nuestra necesidad. A partir desde enero hemos estado trabajando en una versión que toma la norma IRAM 11900 y la estamos adaptando para poder tener una especie de etiquetado de edificios municipales propios. Eso vamos a tratar de que sea un subproducto del proyecto hacia principios del año siguiente. Pero bueno, la idea es que nos dé la oportunidad de motivarnos a hacer un poco más de lo que hemos venido haciendo. La auditoría energética se puede manejar en escalas. Nosotros vamos a manejar la escala municipal y de la escala municipal vamos a tomar solamente un segmento de red edilicia, que no es el tejido conjuntivo, que normalmente son las viviendas, sino que hay otros edificios que están armados en red. En este caso es la red de edificios municipales. No importa que el municipio sea pequeño o que sea grande, la metodología a aplicar es la misma. Y entonces nosotros vamos bajando de territorio a región, de región a sector urbano y de sector urbano al edificio. ¿Cuáles son los niveles de auditoría global? Perdón, los niveles de auditoría energética. Auditoría global detallada y la hiperdetallada. Nosotros vamos a arrancar por lo que se denomina auditoría global y son esas encuestas que les hemos enviado. Lo importante es que tienen un costo bajo, nos permiten estimar costos de energía, nos permiten una inspección visual para identificar medidas de ahorro, cosa que no vamos a poder hacer porque todavía no podemos viajar, y nos permite generar información suficiente, y aquí viene la segunda parte, que permita pasar a una auditoría detallada, ¿sí? O sea que aquí de todos los casos que se nos envíen, en consenso entre los tres participantes de la coordinación del proyecto y el laboratorio, vamos a ver qué edificios les hacemos una auditoría detallada. ¿Por qué? Bueno, por un lado, porque son de costo medio, requiere hacer pruebas y mediciones, nos permite cuantificar usos y pérdidas de energía, nos permite estimar las inversiones para un plan de mejoramiento o reciclado energético, nos permite predecir la demanda de energía para cierto confort térmico en relación a escenarios de diseño. O sea que ya no solo es tener el edificio a temperatura de confort o lo que se denomina a termostato todo el año, sino en función de lo que nosotros auditemos y midamos en el edificio, podemos sacar cuál es la demanda real de energía y las emisiones reales de efectos de gas invernadero en función de la matriz energética argentina que tiene cada uno de esos edificios. Esto nos permite acercarnos a lo que se denomina optimizar la auditoría energética, ¿sí? Que no es optimizar el funcionamiento energético ambiental del edificio, es nada más que desde un punto de vista técnico nos permite cerrar lo que sería todo lo que tiene que ver con los balances a lo largo de los 365 días del año. Luego viene la auditoría hiperdetallada, parte de esto buscamos hacerlo, que tiene un costo alto a muy alto, requiere de los pasos anteriores, pero nos permiten discriminar consumos por usos de energía, requiere que elaboremos un modelo energético específico para cada
edificio. Esto quiere decir que hay que hacer una simulación numérica mediante herramientas que son, algunas son gratuitas, pero son costosas en cuanto a las horas hombre que se requieren para poder utilizarlas. Aquí es lo que está mencionado, que requiere simulación horaria, permite tipificar usos de energía y predecir los comportamientos de los usuarios y nos puede predecir el confort interior horario. Eso quiere decir que a medida de que tenemos la variación horaria de temperatura en el exterior del edificio, junto con los días soleados, poco soleados y nublados, nos permite saber qué es lo que está pasando hora por hora a lo largo de 365 días del año. Eso es lo que corresponde a una auditoría hiperdetallada y es normalmente lo que se requiere para una certificación internacional, sea LEED, Passive House, BREEAM de Inglaterra o aún el del Banco Mundial, que es la certificación EDGE. Bueno, ¿cuáles son las etapas que tiene una auditoría energética en edificios para que ustedes entiendan la colaboración que le tienen que prestar al proyecto? Por un lado, lo que se denomina la selección de datos. Se requiere documentación del edificio, planos, etc. Se requiere las facturas de consumo o algo equivalente. Ya hemos charlado en 2 capacitaciones anteriores el problema que hay con el tema de las facturas, que es más simple en el caso de un usuario residencial, pero nada simple en el caso de los municipios. Bueno, acá tenemos que ver qué es lo que está pasando y luego colaborar a que esto se pueda sistematizar al finalizar el proyecto en cada uno de los municipios. Son todas decisiones políticas que hay que tomar, no es una cuestión demasiado seria, es dar instrucciones, saber quién tiene que manejar y cómo se tiene que solicitar esa información a partir de este proyecto. Tenemos que conocer las características de la envolvente y acá ustedes van a ser nuestros ojos, sean arquitectos, ingenieros o técnicos, constructores, los que nos van a dar esta mano en sus lugares para no tener que visitarlos en este encierro que todavía tenemos. Tenemos que conocer cuáles son las características de los sistemas energéticos del edificio, climatización, iluminación, bombeo, etcétera. Tenemos que conocer las características funcionales y ocupacionales. Esto todavía no les hemos enviado. Esto va a formar parte de la segunda parte de la segunda etapa o fase de las encuestas cuando les preguntemos sobre cuestiones funcionales y ocupacionales. Y luego necesitamos datos bioclimáticos, que como es difícil conseguirlos, lo que haremos es producirlos en el laboratorio a partir de datos que disponemos nosotros, de alrededor de 157 localidades climáticas del país. Desde ahí extraeremos cuál es la localidad de la cual hay datos hora a hora más cercano a los edificios a auditar. Luego de esto, una vez que tenemos toda esta cuestión, ya tuvimos las primeras reuniones en el laboratorio para comenzar esta fase nosotros interna, que es la planificación. Entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a verificar los datos, vamos a observar las posibles deficiencias que hay en los datos que se nos han enviado. Se les va a requerir probablemente alguna corrección o ampliación de la información para que tengamos una calidad relativamente homogénea en los casi 40 edificios que como mínimo necesitamos tener a la mayor brevedad posible. Luego vamos a hacer lo que se denomina el análisis de simulación. Primero vamos a trabajar con una simulación en estado estacionario y luego en una fase muy posterior, cuando haya que hacer inversiones, recién pensaremos para el segundo semestre del año 2022 si vale la pena hacer simulación en estado transitorio, que esto es hora por hora. Y aquí entonces lo que vamos a obtener, cuáles son las cargas. Estas cargas son las que ustedes nos van a estar enviando y nosotros vamos a determinar las demandas por cálculo. Esto es analítico. Y luego, por supuesto, hay cuestionarios que completar que tendrán que ver con niveles de confort, hábitos de uso. Con esto nosotros esperamos, ni bien tengamos al menos la mitad
de los edificios de los municipios, que serían entre 15 y 20 municipios, estimo yo, que es lo que necesitamos para poder armar un informe preliminar y compartirlo con la coordinación general. La segunda etapa de una auditoría energética es lo que se denominan medidas experimentales, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer nosotros es vamos a viajar, vamos a alojarnos durante una semana en la localidad, vamos a verificar todo lo anterior y luego vamos a colocar equipamiento de monitoreo para medir parámetros de confort, parámetros eléctricos, parámetros de los sistemas térmicos, vamos a comparar valores reales con lo que hemos calculado y podemos tender a armar lo que sería un impacto ambiental energético, que una certificación LEED de alguna manera lo que hace es medir el impacto ambiental energético. Vamos a tender a ir preparándonos para elaborar esto. Por supuesto, vamos a hacer balances energéticos y de impacto ambiental para poder determinar las emisiones de CO2 calculadas. Vamos a discutir con la coordinación cuáles podrían ser las posibles mejoras. Nosotros vamos a elaborar un pequeño borrador de lo que consideramos desde el LAIS para someterlo a consideración de la coordinación general. Vamos a ver cuál es la viabilidad de las mejoras en función de costos de inversión, costos de explotación, tiempo de amortización e impacto ambiental. Esto ya le corresponde a Copenhague trabajar. Y a partir de ahí, supongo que el rectorado junto con la Ramsay C y Copenhague armarán el informe final. Esto será ya para fines. Bueno, luego de esto viene lo que se denomina un reciclado ambiental. También en Europa se utiliza mucho la palabra rehabilitación ambiental energética. Es un conjunto de tareas para dado edificio existente. Esto es lo que se va a hacer una vez que ya tengamos los edificios seleccionados en función de los recursos con que cuenta el proyecto. Entonces, lo que se hace es auditarlo para conocer su comportamiento y potencialidades, que es lo que estamos haciendo en este momento. Vamos a establecer escenarios de reciclado con mejoras respecto a costos y emisiones. Esto va a ser una cuestión discutida y consensuada. Vamos a determinar qué fuentes de financiamiento y fomento existen en el país o en el exterior. Aquí la fuente de financiamiento y fomento ya está y es este proyecto y fue la Unión Europea, y dentro de la Unión Europea fue la República Francesa. Vamos a proponer alternativas de proyectos. Esto probablemente lo arme el equipo de proyectos de la universidad junto con Copenhague. Es probable que nosotros, esto ya es una propuesta interna del laboratorio, vamos a elaborar una evaluación de impacto ambiental basada en la sustentabilidad o el diseño ambientalmente consciente. Y esto supongo que se va a someter a discusión pública. Esto lo va a hacer en conjunto la Ramsay C con Copenhague y con rectorado. Se van a ejecutar las obras, esto ya es un tema que se verá más adelante cómo se resuelve. Se va a realizar una evaluación postocupación a partir del segundo año. Esto no está previsto para este programa, pero quién sabe, si hacemos todo bien, pueda salir una parte 2 de este proyecto para poder evaluar el edificio, cómo se comporta a partir de que fue rehabilitado. Para mí esta información es muy importante porque aquí también se mide la cuestión antropológica, sociológica, en cómo se apropian de las modificaciones y si realmente mejora la eficiencia del edificio. En el caso de cualquier certificación internacional, una certificación LEED, por ejemplo, que es la más conocida en Argentina, se hace en la fase de proyecto y se le da una etiqueta. Esa etiqueta puede ser de color verde, puede ser plateada, dorada o platino. Esas son las 4 categorías que hay. Pero si 2 años después se hace una auditoría y se ve que no se cumplieron las metas pautadas en la propuesta inicial, el edificio puede perder directamente la categoría. En Panamá he podido ver 2 edificios que eran categoría oro y platino y que en la actualidad perdieron su categoría. O sea que ese sistema en el caso del LEED está funcionando.
Bueno, se realiza un informe y se lo anexa a lo que sería el legajo de ese edificio. En el caso de la certificación internacional, uno ingresa al GBC y se encuentra con todos los edificios del mundo un pequeño resumen del legajo, porque esto tiene que ser información pública. Esto no puede quedar oculto en un cajón escondido. Esto tiene que ser información pública, al menos en el caso de protocolos internacionales. Bueno, independientemente de ser positiva, neutra o negativa esa evaluación, hay que informar públicamente para que no se repitan los mismos errores y omisiones. Porque como todo esto está en proceso hace no más de 20 a 25 años a nivel internacional, y mucho menos en el caso de Argentina, que de la región es el país que menos edificios tiene con certificación ambiental. Eso lo pueden comprobar ingresando o al Banco Mundial, a Passive House, al BREEAM en Inglaterra o ingresando al GBC en Estados Unidos. Y se van a encontrar con que todos los países que nos rodean tienen muchos más edificios certificados que nosotros. Bueno, normas. Normalmente se utilizan normas ISO internacionales que a su vez están basadas en un consenso de las normas de los diferentes países que participan. Argentina, a través de IRAM, participa en las normas ISO. En el país todavía no tenemos normas para poder hacerlo. Lo más cercano que tenemos es las normas que forman parte de la Ley 1359 y su decreto 1030 de la provincia de Buenos Aires, que es en los cuales se han inspirado la ciudad de Rosario y la ciudad autónoma de Buenos Aires para modificar su código de edificación y tender a lo más parecido posible a todo un proceso de auditoría, certificación, y luego tenemos la norma IRAM 11900, no en la versión 2010, sino en la versión de 2017, que es la que ha venido trabajando la Subsecretaría de Eficiencia Energética de Nación en el gobierno anterior, y hoy la verdad que les mentiría si sé dónde quedó desguazada y perdida en la nueva estructura de gobierno del presente gobierno. Bueno, hay una serie de textos recomendados, pero lo más importante es esto, que todavía la comunidad académica no preparó antecedentes para ser presentados a IRAM, ¿sí? Para tener una norma específica. Yo asumo mi corresponsabilidad, pero bueno, trabajé colaborando gratuitamente casi 23 años en IRAM, hasta que un día dije que me cansé y no fui más. Bueno, dejemos ese comentario feo y pasemos a cosas que les va a resultar de interés cuando viajemos, ¿sí? Hay un montón de instrumental, ya que el primer proyecto en el cual Anneli y yo nos adscribimos, todavía siendo estudiantes de arquitectura, fue en 1985, y estos eran algunos de los equipos viejos con los cuales trabajamos en un plan de 3.500 viviendas a auditar en la región del área metropolitana de Buenos Aires, Capital Federal, Gran La Plata y el Gran Buenos Aires. En aquel momento se usaba esta antiquísima computadora HP, y este era el adquisidor de datos. ¿Por qué les muestro esto? Porque quiero que vean el instrumental que se dispone en la actualidad. Bueno, además esto es calidad de sonido, una estación meteorológica para poder ver qué sucede en la localidad, y luego diferentes equipos mecánicos que se usaban en los 80 y 90 antes de que aparezca el instrumental electrónico sofisticado que tenemos hoy en día. Luego ya, pasado mediados de los 90, aparecen los Hobo en Estados Unidos, y otros equipos más chiquititos todavía en Inglaterra, que permitían medir en simultáneo varios parámetros: temperatura, humedad, iluminación natural, y tenía una salida exterior para poder medir otra temperatura, otra humedad, o medir consumo eléctrico, etc. O sea que estos eran los pequeñísimos dispositivos comparados con un enorme armatoste y un edificio completamente cableado. Además de esto, la parte de radiación solar se utiliza
piranómetros o solarímetros. Algunos de estos tenemos aquí en el laboratorio para la zona de La Plata, y más o menos cada universidad tiene equipos parecidos, con lo cual habría que buscar en las cercanías de cada uno de los municipios cuál es el más cercano geográficamente para poder obtener y que tengan la cortesía de facilitarnos información. Si no, va a haber que ver qué se puede hacer, va a haber que extrapolar los datos. Bueno, luxómetro para ver lo que es el confort lumínico que se tiene en los espacios, porque hay una relación directa entre la energía que se consume en función de la eficiencia energética de la luminaria y la calidad de luz que se tiene sobre el plano de trabajo. Todo esto es ergonomía, pero también está relacionada con un buen ambiente laboral. Nosotros no vamos a juzgar el ambiente laboral, solamente vamos a recabar esta información. Y luego, si se llegaran a hacer maquetas, también el laboratorio dispone de lo que se denominan luxómetros para estudios a escala. Bueno, el auditor, cuando hace su recorrido, normalmente va munido de este pequeño equipo que nosotros cariñosamente le decimos 4 en 1, ¿sí? Porque tiene un luxómetro para poder ver la calidad lumínica que hay sobre los planos de trabajo, tiene un termómetro, tiene un higrómetro para ver cuál es el confort higrotérmico que tiene cada ambiente, cada oficina, etcétera, y además de esto, en el caso de ambientes exteriores, un anemómetro axial para ver velocidades de viento. Luego también, ya para mediados a fines de los 90, utilizamos termohigrómetros digitales. Nosotros complementamos estos termohigrómetros digitales con los adquisidores automáticos. La desventaja que tiene el termohigrómetro digital es que se requiere que una persona todos los días vaya a volver a poner a cero el equipo para que vuelva a registrar las máximas y las mínimas. Y este es un equipo que ya no usamos más, aunque se utiliza todavía mucho en espacios de museos, archivos y reservas, y se denominan termohigrógrafos analógicos. Esto se le da cuerda, se siente como hace clac, 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 como un reloj, pero tiene una precisión, son fácilmente calibrables, no como los equipos electrónicos que una vez que se descalibran hay que descartarlos. Además de esto, para ver cuáles son las temperaturas superficiales, principalmente si vamos en el caso del periodo cálido, nos interesa saber a qué temperatura están los techos. Entonces la manera más económica de poder hacerlo por unas pocas decenas de dólares es con un termómetro infrarrojo. Luego también tenemos equipo un poco más sofisticado, que ya vamos a ver, que es para hacer termografía infrarroja. Y ahí tenemos un panorama completo del edificio, se pueden hacer cálculos, sacar superficie, ver dónde están los problemas, todo a partir de la termografía, tanto en invierno como en verano, y son todos trabajos de tanto de investigación como de consultoría que ya hemos hecho en el laboratorio para el sector privado principalmente. Bueno, estos son los equipos de bajo costo, que no superan los $10, entre 5 y $10, que son termohigrómetros digitales que permiten retener las máximas y mínimas y calculan el promedio. Y hay que anotarlo o en una tableta o en una hoja de papel. Yo a veces prefiero siempre la hoja de papel porque se pierde menos que los datos digitales. O es porque soy antiguo, también esa es la otra posibilidad de que vengo de la era en que todos lo hacíamos a mano. Bueno, además de esto tenemos estos dispositivos, ¿sí? Que son los adquisidores de datos programables, autonomía de batería de hasta casi un año, desde medio segundo hasta una vez al día va registrando el dato, pasando por todos los periodos intermedios, y luego a través de un software propio nos permite graficar, nos permite exportar a Excel para poder ver los comportamientos, y luego nosotros podemos hacer también cálculos a partir de esto, porque si calculamos las superficies por debajo de la curva de las temperaturas a partir de una temperatura media, podemos estimar consumos energéticos. O sea, hay mucha cosa que ya tiene que ver con la parte hiper detallada utilizando estos equipitos. También tenemos en el laboratorio equipos un poco
más económicos, cuestan menos que la mitad que los Hobo americanos, que son costosos. Esto es una versión china. Fíjense que ya tiene, es como un pendrive que tiene un puerto USB. Este botón uno lo aprieta solamente para que arranque, uno lo programa previamente. En el momento que llega al sitio, lo arranca y luego cuando se va, lo para. Esto retiene temperatura, humedad y internamente guarda la presión atmosférica del sitio. Con lo cual, a través de la presión atmosférica, uno puede saber si el día estuvo nublado, claro, etcétera, o sea, parcialmente nublado, y de una manera muy grosera se puede inferir por cálculo cuál podría ser la radiación solar en función de cómo estuvo el día. Además de esto, en los termoanemómetros de hilo caliente, estos son prácticos para ver los chifletes que pueden tener las aberturas, pero también ver a qué temperatura están saliendo el aire de los equipos de aire acondicionado y a qué temperatura está ingresando al equipo de aire acondicionado. Entonces uno a partir de esto no solamente puede conocer un poco más sobre el rendimiento de la climatización en el local, sino también del rendimiento del mismo equipo. Estos equipos los dejamos de utilizar hace muchos años porque eran caros y malos, que son adquisidores de datos enormes. Y lo peor que tenía es que las pilas de 9 voltios que tenían adentro, la autonomía no superaba las 24 horas. Entonces, si se cortaba la energía eléctrica, se perdía la totalidad de los datos porque la memoria era volátil. O sea, un desastre de diseño. Además de esto está todo lo que tiene que ver con termografía, ¿sí? La termografía en invierno o en verano nos permite desde ver humedades, pérdidas de agua, que no son cosas que nos interese para temas de patología. Lo que sí nos interesa es qué relación tiene con la conductividad térmica, ya que el punto crítico que necesitamos conocer es cuál es la resistencia o la transmitancia térmica. En la Argentina la transmitancia térmica es K mayúscula, y R mayúscula para resistencia térmica. A nivel internacional es la letra U mayúscula. Para termografía disponemos de 2 equipos. Tenemos un equipo FLIR que se conecta a un celular o una tableta y nos está la imagen del equipo Testo que tenemos. Aspiramos a tener una Fluke. Por el momento solo tenemos una Testo. ¿Por qué es eso? Bueno, por la calidad del equipo nada más. Y luego para la transmitancia térmica disponemos de un equipo que no es precisamente este modelo, es otro, marca Testo, este es americano, que permite calcular in situ cuál es la transmitancia y resistencia térmica de los cerramientos opacos. También disponemos, ya que muchas veces el 30% o más de las pérdidas o ganancias de calor de un edificio son debidas a la infiltración. Y entonces la única manera de poder medir la infiltración de manera eficaz es cerrar y tapar con cintas las ventanas que no se quieran medir, puertas y ventanas, y luego se coloca este equipo que disponemos en el laboratorio, que fue una donación que nos hizo el laboratorio por un trabajo que habíamos hecho a la empresa francesa Saint-Gobain, acá en Argentina, representada por Isover. Bueno, además de esto, hay equipos para lo que tiene que ver con análisis de redes. También disponemos de equipos portátiles para poder medir las redes eléctricas en cuanto a distribución de carga por circuitos, consumos, etc. Sí, este es un poco el equipo que tenemos nosotros para medir redes. Y después hay otros equipos automáticos, pero que implican, es un lío porque implican meterse dentro de cada uno de los tableros principales y seccionales, y hay que sacar cables de su posición y reemplazarlos por este equipo mientras se hace la auditoría. La ventaja que tiene el equipo de la derecha es que directamente transmite a través de algún Wi-Fi cercano
y nos permite monitorear a distancia qué está pasando. El equipo de la derecha no lo tenemos, sí tenemos el de la izquierda. Bueno, otro tema muy importante es el análisis de facturas. Esto se viene haciendo en la Argentina hace muchos años. Inicialmente se hizo a fines de los 90 con proyectos del GEF. De Alemania financiaba a Secretaría de Energía, y todo lo que tiene que ver con los planes de poder auditar edificios públicos a nivel nacional se hicieron a través de esos proyectos y se subcontrataba el trabajo. Bueno, con Analía pudimos parcialmente participar de uno de esos proyectos, y luego como laboratorio y cotizamos para otros edificios, como, no sé, la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, y bueno, la UTN nos ganó la licitación. Bien por ellos. Entonces, el análisis de facturas, tanto de electricidad como de gasoil, gas, leña o el flujo energético que corresponda, permite analizar la situación de consumo energético del edificio durante el último año, los últimos 3 o 5 años, ¿sí? Esto brinda resultados del comportamiento energético del edificio que se comparan con todo lo que se mide y con todo lo que se simula. También existe la posibilidad de medir las concentraciones de dióxido de carbono en los edificios, junto con la temperatura y la humedad relativa, y esto permite trazar un mapa un poco más amplio del confort ambiental en el interior del edificio. Ya no es el confort higrotérmico, sino que es el confort ambiental. Porque si de golpe el nivel de dióxido de carbono es elevado por un montón de factores, hace de que las personas que trabajan ahí tengan menos rendimiento, tiendan a padecer síndrome del cansancio crónico, pidan licencias, se queden dormidos, no solamente porque tengan otras patologías, ¿no? Pero puede suceder de que haya algunos problemas. En este caso, veremos si es necesario auditar esto. Para esto se requiere ya de una autorización más específica del municipio. Bueno, y hay una serie mínima de instrumental. Nosotros cuando viajemos vamos a llevar una estación meteorológica portátil que tenemos, también de la marca Davis, para poder medir parámetros locales durante el periodo de medición, y luego colocaremos dentro de los edificios diferentes equipos a lo largo de la semana, y en las visitas diarias que vayamos haciendo vamos a ir haciendo testeos puntuales en zonas características, vamos a hacer termografía, vamos a ver el tema de ruido, ¿sí? O sea, vamos a ir haciendo un montón de cuestiones adicionales, pero primero se coloca el equipo automático y luego con equipo menos automático nos movemos para poder conocer qué está sucediendo. Sería una mezcla entre auditoría detallada e hiperdetallada. Bueno, por supuesto una estación meteorológica nos permite conocer a nosotros cada 15 minutos qué está pasando con el clima del sitio. El mismo sistema automáticamente nos calcula indicadores energéticos que se utilizan en la arquitectura desde un punto de vista bioclimático, que son los grados días de calefacción y de enfriamiento. Esto tiene que ver con la parte de eficiencia energética. Y ya para terminar y darle el paso a Analía, lo que habría que tender, ¿sí? Esto es como una especie de propuesta general que puede participar la Universidad de La Plata junto con Copenhague y junto con la RAMSES y colaborando un poco el laboratorio, es tender a que haya, no sé, una especie de diplomado, curso, para ser experto en auditorías energéticas de edificios. Nosotros estimamos, estos son datos tomados de Europa, que en 80 horas se consiguen. Yo creo que se requiere un poquito más, se requerirían entre 80, y con el trabajo final que tienen que hacer, tenderíamos a unos 120 horas, y entonces estos serían un poco todos los temas que se tocan en España. Nosotros, lo que es RITE y CTE, utilizaríamos las normas locales, ¿sí? Para poder tener. Así que, bueno, lo que tiene que ver con RITE para nosotros sería la C900,
y todo lo que tiene que ver el CTE sería los códigos de edificación que están aprobados a nivel de la provincia de Buenos Aires. En una versión similar lo tiene Rosario y lo tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y trabaja en esto la ciudad de Neuquén, que ya tiene aprobada una ordenanza para modificar el código de edificación. Con lo cual, entonces, con lo que tenemos nosotros, trataríamos de tender a que quede a la finalización del 2022 más o menos un paquete armado y quizás formalizado en cada uno de los municipios, lo que sería un gestor energético que pueda quizás encargarse de una dirección técnica. Bueno, y ya para terminar, lo que vamos a atender es a que haya una evaluación del consumo energético del edificio y que haya una etiqueta, ¿no? Esto corresponde a certificados en Europa, pero no es diferente a lo que tenemos para la IRAM 11900, y nosotros trataremos que de nuestro proyecto salga algo parecido para edificios municipales, pero no va a ser diferente a lo que están viendo. Y esto ya es tomando como fuente a Copenhague, a Clara Camarasa del C12.2. Esto es un poco el producto final de la evaluación del edificio, que es lo que va a hacer Copenhague, ¿no? O sea, nosotros estamos preparándole la información para que Copenhague lo complete, y entonces va a armar una planilla donde se demuestren las características del edificio auditado actual y luego cuáles son las propuestas de mejora, ¿no? Esto es un poco para mostrarles el fin de todo esto previo a la rehabilitación. Y con esto se decide a quién se le va a rehabilitar el edificio en función de los recursos disponibles. Bueno, una referencia para terminar, y yo ya terminé. Así que bueno, gracias por escucharme. Le doy paso a Analía Gómez. Ahora veo cómo salgo sin hacer un desastre. Si hay alguna duda, me la preguntan y luego pasamos a Analía, o lo hacemos ahora o lo hacemos al final. Ustedes me dirán. ¿Silvana? Ah, no, Silvana es de San Carlos Norte, San Carlos Sur, perdón. Ahí está San Carlos Sur, San Carlos Centro y San Carlos Norte. Tenés que pedir, Silvana, que te modifiquen en la RAM-CC. Ustedes figuran como que son cordobeses, ¿es cierto? ¿Son cordobeses? Pero como yo los veía tan cerquita de Santa Fe, bueno, el mapa, me parece que me mareé yo con el mapa. Pido disculpas, eran cordobeses. Está bien, somos de Santa Fe, pero estamos mal puestos en el mapa. Ah, están mal puestos. Ah, eso voy. Sí, pues yo miraba el mapa y decían, están a 37, 40 kilómetros de Santa Fe, ¿sí? En línea con el aeropuerto, que es la estación meteorológica que yo voy a usar, o sea que ya tengo los datos. Para ustedes ya tengo los datos. El resto tengo que ver, a ver, ¿qué utilizo? Para los misioneros, lo más cerca que me queda es Iguazú, o sea que más o menos ahí hemos estado mirando cuáles son los datos monitoreados y medidos que tenemos disponibles en el laboratorio. ¿Alguna pregunta? Bueno, Analía, te doy la palabra. Apago mi micrófono. Hola, sí, estoy tratando de... Hola, buenas tardes, buenos días a todos. A ver, voy a compartir la pantalla. Yo quiero ver. Bueno, a ver si puedo cerrar un poco de pantallas. Ahora entiendo lo que Jorge decía, que quedaba en pantalla. Bueno, yo lo que les iba ustedes mayoritariamente ya tienen las encuestas. Esta es la versión online. Nosotros en algún momento les enviamos una versión en Word, como para que sea un poco más fácil recabar datos y después pegar y copiar.
En sí, son encuestas, por lo menos a las que yo suelo hacer para evaluar museos, son encuestas cortas. La primera, esperen que no abrí la que debía abrir. No sé qué. Tengo los controles acá y no veo. Esta. La primera es la encuesta general, donde lo que vamos a tener es una localización del municipio. Yo lo que voy a hacer, la voy a ir llenando con, digamos, ustedes tienen la parte de llenado, donde vamos a tener, digamos, la localidad, la provincia, latitud, longitud, digamos, todos y que no nos pase como nos pasa si nosotros buscábamos las localizaciones directamente, como nos estaba pasando con la localidad, como comentaba Jorge, que nosotros estaba en Córdoba, estaba en Santa Fe, entonces, bueno, si estaba mal ubicada, no nos podíamos centrar. Después pedíamos sí un referente del municipio para hacer directamente el contacto directo. Tal vez el nombre del intendente era una cuestión más formal, pero sí quién iba a ser el responsable de la encuesta y cuál iba a ser el correo electrónico con el cual nos íbamos a comunicar. Y un teléfono también, porque por ahí muchas veces en estos tiempos es más fácil. Saber si esa persona tenía experiencia en la gestión energética edilicia, como para conocer si tendríamos que hacer alguna otra capacitación para el llenado o datos que por ahí no se comprendían cómo se llenaban. Y si, bueno, si la respuesta era sí, que nos pusieran cuál era su experiencia. Y después un poco, la sección 4 es contarnos los edificios municipales, ¿no? Cuántos edificios de gestión municipal hay en ese municipio, cuál es la superficie total de ese conjunto de edificios municipales y el consumo total de energía de esos edificios, o sea, tanto en kilowatt hora o en metros cúbicos años de acuerdo al tipo de combustible que estuvieran utilizando. Esto es un poco para conocer, digamos, el porcentaje o el tamaño de ese municipio y sus edificios. Y acá venía la pregunta que si deseaban cuál de esos edificios se ha sometido a una auditoría y que fuera posible hacer alguna rehabilitación energética. Teníamos en cuenta también que muchas veces los municipios tienen edificios que son de alquiler. Entonces, bueno, eso tendrían que, estos para que entren en esta cuestión de la posterior rehabilitación energética, tenían que ser los municipios que pertenecían al municipio. Saber si el municipio tiene alguna ordenanza de eficiencia energética para saber nosotros también cuáles son los pasos a seguir y especificar en sí cuál era. Luego de esta encuesta, que era digamos la más simple, la general, era un poco para conocer. Yo un poco les abrí el máster nuestro, porque nosotros acá tenemos las preguntas, pero también luego vamos analizando a la par todas las respuestas que vamos teniendo. Entonces podemos ir viendo y en una base de datos también tener digamos, la respuesta pregunta. Este es un resumen, acá vamos viendo quiénes nos fueron contestando y bueno, vamos viendo los distintos datos. Tal vez la más compleja es ya cuando entramos al edificio. Volvemos a tener los datos generales porque es lo que a nosotros nos va a centrar y ahí sí vamos a ver el destino y función del edificio. Porque en esa situación vamos a poder analizar cuál va a ser, tal vez tenemos que cambiar la orientación de la auditoría de acuerdo al tipo de edificio. No va a ser lo mismo auditar un palacio municipal, que es por ahí netamente administrativo, una escuela, un hospital,
un museo o una biblioteca. Entonces, bueno, ustedes van a ir haciendo, esta encuesta se debe hacer por cada edificio municipal que estén interesados en la auditoría. Lo ideal sería que se pudiera hacer por cada uno de los edificios municipales, pasen o no después a la auditoría. Saber si alguno de estos edificios que tienen auditorías y de tener certificación, cuál es la que poseen. Y después entramos en la tercera sección, que son ahí sí los datos específicos. Tenemos la superficie cubierta del edificio, la superficie cubierta del área que se climatiza, tanto en refrigeración y en calefacción. Esto va a depender, por supuesto, de la ubicación geográfica de cada uno de los municipios. Las horas días estimadas de funcionamiento que tiene ese edificio, cuántas personas trabajan o habitan, de acuerdo al tipo. Y volvemos a repetir, ahora ya sí, los consumos energéticos, tanto en kilowatt hora año o en metros cúbicos año del edificio específico. Y en lo posible, si se tienen, las facturas del último año. Y después algunos datos generales como son el año de construcción, si hay planos, va a ser importante que podamos tener los planos del edificio, especificar las formas constructivas de los muros y los techos. Siempre las oficinas técnicas, digamos, estos datos generales son los que lo tienen. Sobre caso ventanas del edificio, cuál es el tipo principal de ventanas que tienen, y cuál es el porcentaje de cada tipo. Luego pasamos a los sistemas de iluminación artificial en el interior y qué tipo de luminarias con lámparas tienen. O sea, las luminarias, qué tipo de lámparas poseen. Incandescentes, digamos, ya casi ninguno tendría que tener, pero bueno, pueden llegar a aparecer. Y después, bueno, mayoritariamente tendrían que ser lámparas de bajo consumo o LED en las zonas más de trabajo o algún otro tipo en las zonas generales. Y de cada uno de los tipos de luminarias con lámparas que seleccionamos en el punto 12, vamos a tener que colocar cuál es el porcentaje de cada uno de estos puntos. Y ahí terminaría esta primera parte con este punto de iluminación, terminaría la parte de lo que es concerniente a cada uno de los edificios que ustedes resuelvan. Y bueno, si no, si yo quiero ver a ver quiénes van contestando la encuesta, bueno, lo tengo acá. Después voy a tener por preguntas y, digamos, las planillas individuales que ustedes ya fueron llenando. Todo eso ya nosotros lo vamos colocando en una base de datos y ya vamos para poder empezar a analizar los edificios. Bueno, no sé cómo dejo de compartir pantalla, pero bueno, quedamos a disposición de cualquier pregunta que quieran realizar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, decime. Yo me confundí y envié los datos en Word porque no tengo el link cómo ingresar para hacer la encuesta online. ¿Eso está en la biblioteca de la RAM o enviaron algún correo? No sé cómo... Se envió un correo, te lo volvemos a reenviar. Bueno, muchas gracias. O sea, nosotros no queríamos, o sea, se les pidió que ustedes vayan cargando estos datos, cualquier cosa les pedíamos verificación, porque no queríamos que por ahí surgieran en el doble pase de datos sin saber, sin conocerlos directamente, que pudiera haber ciertas equivocaciones y demás. Entonces, bueno, en un mail te vamos
Perdona, yo no veo quién me está hablando. Disculpen porque tengo toda la pantalla completa. Silvana Gulino de San Carlos Sur. Ah, San Carlos Sur, bárbaro. Ahora después te lo envía. Se le envió el mail. Ahora voy a confirmar a quién se le envió. Bárbaro. Está bien. Claro, porque Hola, yo Analía. con los archivos en Word y la nota al intendente, pero no tenía el No, link. claro, por ahí no teníamos directamente tu mail en el segundo envío que realizamos. Está bien, Bien. no hay inconvenientes, te lo volvemos a enviar. Muchas Estoy gracias. encendiendo la computadora y entonces los que han tenido problemas que no recibieron, ya les confirmo a qué mail se envió, ¿sí? Un segundito, mientras arranco otra computadora. Bueno, Claro, también pero, tenemos otras preguntas Hola, en el chat. Analía. sí, decime. Mi nombre es Leonardo Beta, acá de la Municipalidad de Rosario. Sí, decime. Te quería hacer una consulta. Yo por lo menos lo que interpreté es que Sí. en la encuesta específica por edificio era que había que seleccionar uno, no que había la posibilidad de poner varios más, porque en todo caso yo completaba otros tipos de edificios. No sé bien cómo en la encuesta te permite eso. No, Y es tienen que que hay que poner hacer, cargar otras respuestas. claro, no, en la cuestión de edificios tienen que cargar una encuesta por edificio, por el Bien. edificio que ustedes quieran analizar. O sea, cuando termino la encuesta, como que pongo Empezás completar otra otra. respuesta. Claro, empezás otra que Bien, pones otra respuesta. perfecto. Porque podríamos completar algunos edificios más, es que tenemos algunos datos y es Sí, interesante intervenir. nosotros les sugerimos que sean como prioridad los edificios propios, no los alquilados. Los alquilados se deja, si hay tiempo, para el final, ¿sí? Y respecto al tema de consumos, está un poco complicado el consumo de gas natural, que no es un elemento conspicuo en el consumo municipal, pero hay edificios que sí tienen mucho consumo, como es el caso de los hospitales o los crematorios. Pero bueno, eso tenemos que verlo con la empresa, tenemos que mandarle cuenta por cuenta, a ver si nos pasa todo el facturación anual, porque si no todo va como un archivo general que está todo en papel, no está digitalizado nada. Bueno, después podemos ir analizando cuál es la información que tienen y cómo podemos llegar a lo que se necesita. Porque si Bueno, muchas veces pasa eso que está, o sea, que está digamos, como en una cuenta general, entonces por algún lado aparecen porque digamos, la empresa cuando factura ese monto general tomó de cada edificio su consumo. Entonces, bueno, sí, por sí, ahí sí. después se puede ir buscando. No, está claro, no, con la empresa, por ejemplo, Provincial de la Energía, tiene como una cuenta donde dice, bueno, esto es municipio de Rosario y te pasa todos los consumos del municipio, Ah, pero la empresa de Litoral Gas no no tiene esa, te, esa caracterización es como que tiene por cada una de las cuentas y bueno, no te discrimina municipalidad, así que bueno, tenemos un problema con el gas. está. Buen día, yo soy Alex Moliné de la ciudad de Corrientes. Sí. Quería hacerle una pregunta sobre el tema de porcentaje de luminarias. Sí. ¿El porcentaje de luminarias en base a la potencia o en base a las cantidades de unidades? Al total. Porque en cuanto a la cantidad de unidades o en cuanto a la potencia de las luminarias. Porque me dan cuentas distintas. Si yo utilizo las potencias, yo tengo un porcentaje distinto si utilizo la cantidad de unidades que tengo. Por eso hago esta pregunta puntual. Si es Mi en cuanto a la respuesta es, potencia. Ajá. sí, yo sugeriría que es bastante probable que en los municipios no todos se hayan pasado totalmente a LED y que todavía haya un residual de fluorescente compacto y fluorescente por tubos, pero no sería extraño que todavía quede algún halógeno o incandescente perdido. Los incandescentes seguramente ya los han reemplazado todos, con lo cual sería algo perimido. Ahí lo Claro, importante es la luminaria por una potencia media general. Si uno quiere ser más específico, entonces habría que sacar una potencia media ponderada, ¿no? Entonces, si hay tantos tubos de 40 y tantos de 120, no creo que haya de 20,
si fueran todavía a seguir usando los tubos, entonces, bueno, habría que multiplicar la... Disculpame, te la hago muy corta, yo soy técnico, por eso la pregunta puntual que tengo es, tengo algunos tubos fluorescentes con coseno phi muy bajo, y ahí radica mi pregunta, por eso es mi pregunta. No, Tengo nosotros la no mayoría vamos de las a tan lámparas. específicos, yo te entiendo lo que me decís, pero nos interesa Bien, tener en esta fase, que todavía es sí, auditoría global con algo de detallada, porque fíjense que está como contaminada la encuesta, ¿no? Porque es la parte global con algo de detallada, porque Copenhague necesitaba adelantar información, por eso es que la encuesta se amplió mucho, la del edificio, a lo que teníamos previsto originalmente. Entonces se contaminaron etapas. Con tener una cuestión genérica, aunque no sea precisa, no hay problema. Nosotros nos perfecto. interesa tener el equivalente a una potencia estimada total en iluminación, y fíjense que no les hemos preguntado horas de uso, que es importantísimo para sacar consumo. Pero es porque necesitamos una cuestión rápida general. En la segunda etapa de la encuesta vamos a solamente a pedirles algunas cositas puntuales, pero era para que no se sientan abrumados con tanto pedido ahora. ¿Se entendió esto? Perfectamente, muchas Bien. gracias. Y también sería importante que en la cuestión de iluminación, una vez que ustedes detectan cuáles son las luminarias que tienen, ya tener pensado que por ahí se va a pedir algún dato más específico luego, como para ya ir, o sea, pensando que, bueno, si yo puse que tengo fluorescentes de tubos y en algunos lados fluorescentes compactos, por decir dos lugares que están figurando acá en la encuesta, bueno, ya empezar a pensar, bueno, cuántos son o de qué características, porque puedo tener de fluorescentes tubos de distintas épocas y hasta puedo tener el fluorescente común y puede ser que cierta parte se hayan cambiado a los tubos de LED. Entonces por ahí tengo las mismas luminarias con distintas composiciones. Pero bueno, Nosotros entonces es decimos, un poco es como para empezar a ver cuál es todo el sistema de iluminación artificial que tiene cada uno de los edificios. nosotros hicimos un relevamiento específico de todas las luminarias y equipos de aire acondicionados, porque fuimos técnicos de lo que lo hicimos, entonces somos técnicos, entonces ya hicimos un relevamiento detallado de una sola vez por todas. Por eso, porque muchos, o sea, esto va a ser algo que no todos lo van a tener ese detallado. Entonces, este era como un primer indicio para que empiecen a mirar esa situación. No sé si hay alguna otra consulta. Me interrumpo nuevamente. Sí. En el caso que tengan estos estudios detallados de cosas parciales que hayan hecho para ese edificio, cuando tengan el plano, lo que hacen es lo zipean, lo comprimen todo junto y nos lo envían. Entonces, de esa manera nosotros adelantamos pedidos. Si esto no les incomoda, porque ya está hecho. Gracias. Yo quería por ahí, Analía y Jorge, si podrían aclarar el tema del plazo, porque nos preocupaba un poco la baja cantidad de respuestas de los municipios. Y estoy viendo en el chat también que está la duda de si todos los edificios y al menos uno solo. En principio, bueno, se había planteado que eran todos los edificios del municipio y después decidimos por ahí, para ser más efectivos, que se elija al menos un edificio. Pero si pueden aclarar el tiempo que tienen los municipios para entregar esta información, porque también tenemos que cumplir con un cronograma del trabajo, ¿no? La fecha prevista cuando les mandamos la primera versión de las encuestas, el 20 de diciembre, era tener más o menos algo de material para trabajar al 15 de febrero. Ahora ya estamos a 18 de marzo, ¿sí?
Con lo cual, si en el mail que se les envió, que lo estoy rescatando ahora para volver a leérselos a todos, se les pedía que el plazo era ayer. ¿Sí? Era muy argentino esto, Europa no lo iba a entender porque los puse en copia a los europeos y iban a pensar que qué está diciendo Jorge. Pero ¿por qué el plazo era ayer? Porque justamente el plazo para que nosotros comencemos a trabajar ya está vencido. Entonces, lo que se decía a continuación era a la mayor brevedad posible. O sea, yo puedo seguir colocando plazos y corriéndolos un mes, pero podemos llegar a agosto así. Entonces, el plazo que les pido es el más pronto posible. Los que ya cumplieron, no se preocupen, ya tienen un edificio. Con tranquilidad vayan preparando el segundo, el tercero y así de a poquito. Porque hay muchos que no tienen los planos, lo tienen que hacer. Hay muchos que no tienen los relevamientos, lo tienen que hacer. Entonces, la prioridad es un edificio. Por eso le dijimos, bueno, como mínimo uno para que podamos empezar a trabajar. Si no, ni siquiera podemos casi empezar a trabajar de tan pocos edificios que nos han tenido la cortesía de enviar. Si vos querés, Chacho, agregar algo más, pero el plazo es ayer, porque ya venció en febrero. ¿Sí? Ya pasó el 15 de marzo, entonces si quieren les pongo un plazo de cortesía, 15 de abril, si es que lo necesitan, bueno, al 15 de abril, y ya corrimos 3 meses todo, ¿bien? 15 de abril, como mínimo, un edificio, y los que ya cumplieron, que son varios, si no recuerdo mal, era San Carlos Sur, Rosario, Tapalquey, perdón, si de memoria no me acuerdo algún otro, Y alrededor entonces, de 20. Hay alrededor de 20 edificios. bueno. No sé si hay alguno que está repetido. Porque cuando ustedes pueden abrir la encuesta y volver a cargar y por ahí se duplica en la base de datos. Yo voy a dejar de compartir Mis coterráneos y vecinos, misioneros y correntinos, por favor, colaboren y manden algo. Este es un pedido, ¿sí? Con la L. Ahí dejé de compartir porque si no, no puedo ver. Comentaron que había preguntas en el chat y no podía verlo. No, está bien, las preguntas del chat han ido respondiendo a Va, fantástico. y han ido abriendo los mic. Sí, dejé de compartir porque si no, no veía. Las dos cosas a la vez no podía hacer. Preguntan una fecha aproximada de la segunda etapa de la auditoría. Y no, depende de lo que podamos avanzar en la primera fase. Si quieren la segunda etapa implica viajar. Todos nos vamos a dar cuenta cuando llegue la segunda etapa. Más específico no puedo ser. Y yo ya mencioné que para que yo como persona de riesgo asmático crónico, entre otras dolencias, pueda viajar, necesito estar vacunado. No soy un bonzo, quiero seguir viviendo, ¿sí? Entonces, hasta que yo no reciba mi dosis y Analía, que también tiene otro montón de problemas, no reciba su dosis, no podemos viajar. Roberto Berardi ya fue vacunado, que está ahí abajo, que es parte del equipo. Entonces, él sí ya puede viajar. Tuvo la suerte de recibir la vacuna. Analía y yo, nada todavía. Entonces, en el momento en que podamos tener esa seguridad de que nos podemos movilizar, de que no van a estar las fronteras cerradas, programaremos, ¿sí?, las visitas arrancando por el primer municipio que cumplió y luego la prioridad se irá cambiando hacia los otros municipios. Esa sería un poco mi estrategia de premio castigo. Me parece sensato lo que propongo, ¿no? Así que Silvana dice que sí porque va a recibir la visita, Rosario va a recibir la visita y, bueno, y así con todos los que han ido cumpliendo. Perdón que me comporte como un profesor titular y los reprenda, pero bueno, nada, son 30 años de esta actitud, no puedo evitarlo. Mil disculpas si ofendí a alguien. A ver. Jorge, hay en el chat
una consulta de Leonardo Vera. Sí, ¿qué necesita? Leonardo, ¿por dónde estás? No te veo. El rosarino. Sí, bueno, dice acerca de los equipos de monitoreo inteligente de consumo eléctrico. Si quieren le digo, Sí. lo digo por acá. Acá Dale, está. Vera. Sí. Dale. Ahí estamos creo que había salido una normativa de la Secretaría de Comercio de Argentina a nivel nacional para que las empresas prestatarias de energía eléctrica cambien los equipos de medición. O sea, eso es lo que yo por lo menos inferí de la normativa, que se extendieron, se prorrogaron, postergaron los plazos para implementar esta nueva medida, pero ya estaban como estipulado que ya los equipos de medición de energía eléctrica tenían que tener cierta característica para los que importaban y los que fabricaban equipos. Yo creo que estaba un poco interesado porque estábamos queriendo comprar equipos de medición de consumo inteligente y medición de consumo real, en tiempo real del consumo eléctrico para varios edificios, sobre todo de grande consumo, para bueno, todos estos tiempos de auditoría, achicarlos y saber ya rápidamente cómo es el consumo en cada lugar y bueno, cómo se van a, por lo menos lo grueso ya tenerlo. Pero no sé si están al tanto o no, cómo lo están viendo ese proceso. Tal vez demore años y no se termine implementando, así que seguimos con el proceso de la compra. No, nosotros, todo el equipo que tenemos, digamos, es automático, pero queda fijo. Y lo de inteligente implica de que puede transmitir a distancia. Entonces tenemos un par de equipos para monitorear distancia, si hay un Wi-Fi cercano, pero mide de a muy pocos circuitos a la vez, porque está pensado para viviendas, que es lo que más hemos venido haciendo. Así que un gran equipo de monitoreo eléctrico no disponemos. Y no es una actividad de tipo muy eléctrica que nos corresponda ni siquiera por incumbencia. Así que hasta, digamos, tenemos que manejarnos con cuidado en el trabajo eléctrico, y si hay un técnico electricista en el lugar, o un ingeniero, le tenemos que pedir de que él manipule el equipo que llevamos, porque en caso de accidente, la RT no nos cubriría. O sea que yo tengo que también pensar en todo lo que es seguro, RT y todo eso. Entonces, en una vivienda no queda no podemos llevarnos a un ingeniero electricista para que lo haga, ya que los arquitectos perdimos la incumbencia hace algunos años atrás, unos 10, 12 años, sobre temas eléctricos, salvo la parte de proyecto. Pero manipular tableros se supone que no nos corresponde. En esos casos le vamos a decir, hace esto, hace esto, hace esto, y nosotros miramos, sacamos fotos y recogemos los datos. ¿Se entiende un poco esto? Entonces no es algo en lo que nos hayamos profundizado nuestra actividad eléctrica, porque no tenemos la incumbencia. Y mi título de ingeniero es de doctor en ingeniería, en ingeniería civil además, con lo cual es académico y no profesional. Tampoco podría tocar esos tableros. Todo siempre por el tema de la RT y el seguro. Así que te pido disculpas, Leonardo, si no puedo responderte específicamente a tu pregunta. Lo que sí puedo hacer es enviarte los marca y modelo de equipos que tenemos. Para las cargas de un gran edificio funcionan perfectamente, pero de a pocos circuitos, son 4 circuitos nada más. Entonces hay que ver de qué manera se agrupan esos circuitos para poder trabajar. Bien. No, yo te hacía mención que nosotros queríamos, ya estamos como un proceso de licitatorio para comprar equipos para edificios, para medir solamente el medidor de gran consumo nada más, no es que para medir mucho. Solamente el medidor general. No, yo Claro, pensé el que medidor general, no. No, yo pensé que querían colocar equipos automáticos pero dentro te preguntaba de los porque tableros seccionales. sabemos que a la par hay un proceso de recambio de los equipos de medición,
Entonces decía, bueno, por ahí estamos comprando nosotros innecesariamente cuando ya tienen obligación las empresas provinciales o las concesionadas o las privadas de hacerlo. Ya, pero bueno, era nada más esa consulta. Por el momento, por lo que sé, solamente Edenor y Edesur con excedentes de Francia e Italia comenzaron a instalar en algunos edificios a prueba medidores inteligentes de doble vía, porque en el área metropolitana, en Capital Federal, está aprobada la posibilidad de generación distribuida, entonces cualquiera puede vender a la red energía eléctrica. En el caso de la provincia de Buenos Aires, todavía no adhirió ni siquiera a la ley nacional. En el caso de la provincia de Santa Fe, desconozco cuál es el estado legal de si adhirieron o no a la ley de generación distribuida. Eso es algo que seguramente lo manejan más ustedes localmente. ¿Puedo aportar algo? Por favor. La provincia de Santa Fe sí está no está adherida a la ley, nada más que la EPE sacó un nuevo programa que antes se llamaba Prosumidores, ahora se llama ERA, y en un momento de EPE también habló de colocar esos medidores inteligentes de doble vía con transmisión Wi-Fi. Estaba en el proceso de poder llevarlo a cabo, y el programa ERA va a funcionar hasta tanto la provincia se termine de adherir a la ley y que le esté reglamentada, digamos. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos a Analía, a Jorge, a todos por la participación. Esperamos contar con la información a la brevedad posible y bueno, los contactos están establecidos por cualquier duda que tengan los municipios con el equipo del laboratorio. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos y todas por la participación. Chao. Chao, hasta luego.